Bienvenidos a El Fruto Prohibido, un espacio donde la tentación se encuentra con la razón y nos atrevemos a morder la manzana del conocimiento. Soy Fernando Belaunzarán y hoy te invito a caminar conmigo por este jardín de ideas donde cada pensamiento es una serpiente que susurra verdades incómodas. Aquí todos elegimos el destierro de la duda, porque en el fruto prohibido caer en la tentación de la polémica no solo es un riesgo, es nuestro placer culposo. Hoy vamos a explorar temas que revelan verdades que a menudo prefieren permanecer ocultas. Primero, la toma de posición de Claudia Sheinbaum, como presidenta o como vicepresidenta. En segundo lugar, abordaremos el asesinato en Chiapas de migrantes a manos de soldados. Y para cerrar, discutiremos un tema que se está saliendo de control, la guerra en Medio Oriente. Así que, si estás listo para acompañarme en esta travesía y morder el fruto prohibido de la opinión crítica, te doy la bienvenida. Porque aquí, en este jardín de las ideas, la tentación no solo es el comienzo, es el camino que elegimos recorrer. Gracias. Soy Fernando Belaunzarán. A los tiranos se le enfrenta. Ahí están las masacres. Estoy por la marihuana medicinal. Ante los insultos contestamos con civilidad. Necesitamos la máxima unidad. La lucha sigue. Se rompió el techo de cristal. No solo hay que esa parte valorarla, es más, yo diría que nos tardamos. Una mujer por fin es presidenta de México, o más bien tomó protesta como presidenta de México. Sin embargo, tengo mis dudas que hayan llegado todas. Por principio de cuentas, no mencionó a las madres buscadoras. Lástima porque la hoy presidenta Claudia Sheinbaum dice que uno de sus orígenes fue estar en el comité Eureka con Rosario Ibarra de Piedra que buscaban a sus hijos desaparecidos. Y aquí, pues bueno, las madres buscadoras hacen lo que el Estado debiera hacer y lo hacen con sus propias uñas. No las mencionó ni tantito, ¿no? Y parece una frase importante, pero la verdad es que dedicó gran parte de su discurso a ensalzar a un hombre, ¿no? Promovió el culto a la personalidad de un personaje que amenaza con ser transexual. Muchos dicen, es que le dijo que ya su carrera política había terminado, que con eso nos damos. La verdad es que el que sale, el que se va, sigue presente en el gabinete, sigue presente en el partido. Bueno, hasta el Junior y su hijo, que no se necesita hacer mucho futurismo para ver que está caminando hacia el 2030, está en el partido y está en las cámaras. Los gobernadores los puso él, los candidatos los puso él, y con su hijo en el partido, pues seguirá palomeando los candidatos. Lo único que tenemos es su palabra de que se va a retirar. Yo tengo mis dudas porque está adicto al protagonismo, adicto a los medios, adicto a ser el centro de atención. ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum? Le sobó el hígado y el ego. Las dos partes más desarrolladas de López Obrador, el ego y el hígado. Y siempre le gusta que le exalten esas dos partes. Y da la impresión de que cada pejista cuando habla, cuando escribe, lo hace para que lo lea el líder. Y me dio la impresión, no sé ustedes, que Claudia Sheinbaum hizo el discurso para únicamente el presidente. Ni una palabra para la oposición. Que es cierto, la disminuyeron, la subrepresentaron hasta hacerla casi testimonial, o más bien hacerla testimonial en las cámaras. Pero el 42% de los mexicanos votaron por la oposición. El 42%. Y ni una sola palabra. Ni una sola palabra para la reconciliación. Ni una sola palabra para el diálogo. Ya sabemos que el presidente no se reunió con ningún dirigente opositor durante sus 6 años. Pues aquí ningún asunto para que haya diálogo, inclusión, se busquen los consensos. No, la oposición no existió. La nueva presidenta, la que llega, realmente le habló
a los suyos, a su movimiento. Bueno, acabó con arengas a favor de la cuarta transformación. Pues no que dijo que iba a ser presidenta de todos los mexicanos y que todos nos tendríamos que sentir ahí. Pues bueno, fue un discurso profundamente parcial, faccioso, claro, enfrente, al lado más bien, de quien pues la destapó en un proceso con los dados cargados. Y no lo digo yo, lo dijo Marcelo Ebrard, que hoy es secretario de Economía. Dijo precisamente que los servidores de la nación hacían proselitismo a favor de Claudia Sheinbaum para hacer la candidata de su partido. Y luego, pues no se necesita mucha inteligencia para saber que también lo hicieron en las elecciones constitucionales, en una elección profundamente inequitativa, una elección de Estado. Pero bueno, lo dice enfrente de él, ¿no? Y dice, y bueno, claro, la gente dirá, bueno, es que ya es presidenta, vamos a ver qué hace. Bueno, al principio, lo que hemos visto en estos días y en sus primeras mañaneras es que quiere ser una ortodoxa seguidora del presidente, del expresidente, perdón, ya estoy como ella, el expresidente acá, pero cuando uno se pregunta es presidente o expresidenta no habrá poder tras el trono, ¿no? Y es una pregunta que nos hacemos y no tiene nada que ver con misoginia, machismo, etcétera. La verdad es que la pregunta sería si el sucesor hubiera sido hombre también, porque la duda en el ambiente es si va a haber maximato. ¿Qué tanto poder e influencia va a tener el que se va? Claro, dirán, él ya dijo que se retira, bueno, pero es el presidente más mentiroso de la historia. Prácticamente 150,000 mentiras se aventó en la mañanera, ¿no? Hizo parecer a Trump, pues de pecho, claro, él habló mucho más que Trump, pero esa capacidad para mentir sin hacer gestos, y entonces creerle que se va a retirar solo porque lo dice. Pero la parte más, ¿qué les puedo decir?, de shock, más traumática del evento fue cuando el techo de cristal que se había roto y que había llegado y que había logrado por la lucha de muchas mujeres, y así lo reivindicó. Díganme qué piensan de la foto con Manuel Velasco. Más bien, la foto expresa un momento. Le besó la mano a Manuel Velasco, el hombre de los sobres amarillos, ese que le entregaron a los hermanos del presidente, ese que la Auditoría Superior de la Federación tenía una cantidad de millones de observaciones y se las perdonaron. Ese cacique del Partido Verde, que es el partido más corrupto de México, a ese le besó la mano quien llegó por la lucha de mujeres. Dice la presidenta que ella acostumbra besar la mano de quien le besa su mano. Yo no había visto una costumbre así, la verdad, no había visto, pero es exótica la costumbre. Pero me parece que es un gran despropósito, porque ese simbolismo de romper el techo de cristal se acabó con el simbolismo de besarle la mano al señor, además a esa mano sucia y corrupta del señor del Partido Verde. A ver, veo aquí las preguntas. Bueno, me sigo para que se junte más. Sí, saludos a Paco Lagarde, mi amigo Paco, fue un gran coordinador de campaña, querido Paco, qué bueno que te hayas destinado. Bueno, otro tema, o más bien después de este tema de inicio de periodo, porque yo siempre he dicho, voy a ser escéptico, que hablan sus hechos. Si Claudia Sheinbaum decide pararse en sus pies, ser presidenta y sacudirse el lastre del antecesor, yo se lo voy a aplaudir y a reconocer. Eso es lo que esperamos. La gente votó por ella, ¿no? Aunque el que se va piensa que votó por él y se lo hizo saber en su gira. Bueno, el siguiente tema es muy doloroso. El 2 de octubre, no se olvida, dice, el mismo día que firmaron un decreto en donde después de pedir perdón a los jóvenes por la salvaje represión que sufrieron, por cierto, a manos del ejército. ¿Qué les digo? Díaz Ordaz utilizó al ejército para reprimir estudiantes. ¿Quién tomó
la prepa 1 con un bazucazo? El ejército. ¿Quién tomó el casco de Santo Tomás, donde estaba en la sede del Politécnico? El ejército. ¿Quién tomó Ciudad Universitaria? El ejército. ¿Quién tomó la Plaza de las Dos Culturas a bayoneta calada y en fuego cruzado? El ejército. ¿A quién le dio todo el poder López Obrador? Al ejército. ¿Quién es el que va a tener la Guardia Nacional y es decir, la seguridad pública? El ejército. Pero no solo eso, también las aduanas, los puertos, los aeropuertos, construyen carreteras, construyen trenes, tienen un gran poder y les quitaron, o sea, todo el mundo se queda solamente en que la Guardia Nacional ya será de la Sedena, lo cual pues quita una policía civil. ¿A quién le van a hacer caso los de la Guardia Nacional? ¿A sus mandos militares o al Ministerio Público? Ahí se los dejo de tarea, ¿no? Pero el caso es que no solo es eso. Quitaron un candado que venía desde la Constitución Liberal de 1857 que decía que en tiempos de paz los mandos militares solo podían hacer asuntos de la disciplina militar, ligadas a la disciplina militar. Eso se lo quitaron, es decir, ya podrán hacer cualquier cosa que se le ocurra a este régimen, a este gobierno, ¿no? Es un gobierno militarista, se llama militarización. Hay que usar el lenguaje con militarización. Por cierto, Andrea Chávez, la senadora, dijo que no podía ser militarización porque ya no había masacres en México. Bueno, pues ese 2 de octubre, ese gobierno que pide perdón por esa represión y que están ahora militarizando y promoviendo esa militarización, pues bueno, la primer masacre de este sexenio se da en Chiapas con migrantes. Soldados disparan a una camioneta con más de 30 migrantes, matando a 6, hiriendo a más de 10. Una tragedia, ¿no? Y los migrantes, por supuesto, estaban desarmados, ¿no? El presidente decía que ya se habían acabado las masacres. La verdad es que Causa en Común demostró que hay mucho más crímenes de Estado, hubo mucho más crímenes de Estado en el gobierno de López Obrador que en el de Calderón. Pero para estos pesa más la propaganda. Y bueno, se les ha dado todo el poder. ¿Por qué se les da todo el poder a los militares? Porque cuando se les acaben los votos, que los sostengan las armas. Y lo que quieren hacer es que los militares, el ejército y las Fuerzas Armadas sean cómplices, sean parte del nuevo régimen autoritario. Eso es lo que hicieron en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Es bolivariano totalmente. Por eso Maduro perdió, aunque perdió las elecciones, tal y como se confirma en las actas, se mantiene en el poder, ¿no? Y pues, todo ese poder que le dan al ejército, que además los exponen a la corrupción y por lo tanto los hacen todavía más cómplices, una complicidad perversa en eso. Esa es la tirada. Yo sé que las Fuerzas Armadas mexicanas con todo y todo han sido institucionales en muchos momentos de la historia y con el momento de la verdad podrían hacerlo, pero la intención es muy clara y la militarización del país no ayuda a eso, no ayuda a su institucionalidad, al contrario, pone muchos riesgos. Y este asesinato es terrible. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando asesinaron a los 2 estudiantes del TEC? Bueno, ahí muchos de los que hoy aplauden la militarización la acusaban y decían que eso había sido a mansalva, que eso era el problema. Y ya se acordarán de cómo vimos a López Obrador, a Mario Delgado y a otros oponiéndose a la militarización por esos crímenes. Bueno, pues hoy se da este crimen terrible y lo que pasa es que ahora le dan más poder al ejército. Y lo peor de todo es que lo hacen, peor aún, en nombre de los estudiantes del 68. Hasta esto llegó. Pablo Gómez se atrevió a decir que la Cuarta Transformación era heredera de ese movimiento. ¿Perdón, de dónde? Si esos jóvenes lucharon contra el país de un solo hombre, contra la concentración del poder en la presidencia, y díganme si eso no ha vuelto ahora. Ellos se opusieron a un régimen en donde no había división de poderes, y eso es lo que están haciendo con la reforma judicial ahora, ¿no? Entonces, la verdad es que es un gran despropósito lo que hicieron, porque además están manipulando a un movimiento que luchó contra un régimen al que están restaurando el autoritarismo. Ellos lucharon contra el autoritarismo y el autoritarismo lo están restaurando ahora. Y imagínense, empoderan a los victimarios en nombre de las víctimas. No se puede ser más cínico,
más ruin. Eso es una traición histórica. Que uno de los que estuvo en Licumberri esté ahora en el gobierno, eso no les da razón. Ustedes se acordarán cómo en el priato, en el gobierno autoritario del siglo pasado, ¿no? Los mismos que asesinaron a Zapata y a Villa, que los derrotaron, luego los subieron al panteón de la revolución y los celebraban, y no porque algunos de los combatientes de ellos hayan estado en el gobierno, es que les dio la victoria, ¿no? Fue una manipulación de la historia con fines facciosos terribles, y yo insisto, es un despropósito total que empoderen, que quieran celebrar a los estudiantes al mismo tiempo que empoderan al ejército. Solo les faltó firmar el decreto en el campo militar número 1, donde llevaron a muchos de estos estudiantes y los torturaron ahí. Incluso hicieron ahí en el campo militar número 1 simulacros de castración, simulacros de fusilamiento, entre otras muchas torturas que les hicieron a los estudiantes ahí de eso. Pero bueno, y terrible. ¿Quién podría decir que la hoy comisionada de Derechos Humanos, Rosario y Piedra, uno de sus hermanos lo llevaron al campo militar número 1 y lo torturaron y luego lo desaparecieron? ¿Qué cosas? Y ahora ella simplemente quedándose callado. Bueno, Marimar Fernández, hola, no solo en su discurso de toma de posesión fue excluyente, siguió en sus conferencias. ¿Qué tal la visita a Acapulco? Es verdad, tiene razón Marimar. Incluso en sus conferencias de prensa dijo que no había polarización en el país. Casi diciendo que es totalmente correcto este camino de cambiar de régimen unilateralmente, sin el concurso, sin el consenso de todos. Y eso, por supuesto, es un acto de gran autoritarismo. Y cuando fue a Acapulco, pues sí, hizo lo mismo. No salió de la zona militar, no se mojó los... Dicen que López Obrador se lavó no se ensució no se mojó los pies, pero siempre se lavó las manos. Pues es lamentable que Claudia Sheinbaum empiece así, no se reúne con los damnificados, va nomás al lugar seguro y eso pues, está mal. Reina Robles, hola Reina, ¿cómo estás? Qué gusto. Saludos Fer, me encanta tu programa porque me informa, gracias, lo valoro mucho. Bueno, el último tema no sabemos cómo va a acabar, la verdad. Se ha venido extendiendo. La historia empezó hace prácticamente un año. Si más no recuerdo, el 6 de octubre fue cuando Hamás invadió Israel, hizo crímenes atroces, violó a muchas mujeres, asesinó a muchas personas y secuestró y se llevó de rehenes a muchas más. Un acto atroz. Quizás nunca había habido un golpe al pueblo judío de ese tamaño desde la Segunda Guerra Mundial. Terrible, inadmisible e inaceptable. Bueno, Israel respondió. Todo el mundo sabía que iba a responder muy fuerte. Por eso yo creo que no hay nada peor que el terrorismo. El terrorismo expuso a mucha gente civil. Pero la respuesta de Israel ha sido terrible también para la población palestina en Gaza. Han muerto muchísimos civiles, miles y miles de civiles. Dicen, bueno, es que ahí se esconden los terroristas. Pues sí, muy cobardes los terroristas, pero el asesinato de civiles ha sido no solo excesivo, ha sido inadmisible en su brutalidad, ¿no? Y ya nos cansamos de escuchar errores, que bombardearon una escuela por error, que bombardearon un hospital, etcétera. Porque sí, la ciudad de Gaza tiene muchos túneles donde se esconden ahí los terroristas, pero los que pagan el pato son los civiles. Y esto genera más agravio y esto nos aleja a la paz. Un grupo, pero por supuesto, Hamas es cercano a Irán. Y Irán es cierto que hace este ataque, se junta este ataque de Hamas cuando había pláticas con Arabia Saudita un poco para que hubiera una nueva, ayudar más a la gobernabilidad, a la paz en la zona y un mejor trato a los palestinos. Ahí, porque iba a haber un acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania, que es la otra parte, digamos, que está. Pero, insisto, por un lado, el inadmisible terrorismo y los excesos. Por otro lado, los bombardeos también que han sido excesivos y que han matado mucho y algunas incursiones, que ha habido muertes
pues como en todas las guerras, muertes que no debieran ser. Y luego hay otro elemento también pro-iraní que se llama Hezbollah, que está en Líbano, sobre todo, y usan el sur del Líbano. Desde ahí mandan cohetes para Israel. Israel tiene un gran sistema para cubrirse. Pero han asesinado, en esto de los ataques, pues han matado a los líderes de Hezbollah, al líder de Hamas lo mataron incluso en mismo Irán, y esto ha calentado mucho la región. Y puede salirse de mal. Por supuesto, los terroristas no quieren la paz. Ellos quieren destruir al Estado de Israel, y eso, por supuesto, es inaceptable. Hay 10 millones de israelitas. ¿Qué haces si acabas con su Estado? La solución son los dos estados. Pero Netanyahu también es un obstáculo para la paz. No quiere la paz, más bien está aprovechando la guerra para fortalecer su poder, su presencia, porque gran parte del pueblo de Israel no lo quiere en el gobierno. Él sabe que si hubiera elecciones lo sacarían del gobierno, pero la guerra esta hace un estado de excepción que lo mantiene con esa fuerza, y yo estoy convencido que él tampoco quiere la paz. La paz tiene que ser aceptando que tienen que coexistir dos estados, ahí, dos estados. Y ese debió haber sido la solución, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy largo decir todas estas cosas. La Guerra Fría es quien incentivó una rivalidad entre árabes y judíos que no existía antes. La verdad, antes de la guerra no existía, pero la Guerra Fría incentivó esto, y ahora el odio, vaya que el odio es complicado, es difícil de darle la vuelta o de superarlo, el odio. Y el odio es lo que te genera las guerras del mañana y que esto se prolongue. Pues bueno, está en una situación complicada, muy difícil, pero yo creo que el problema son los extremos. Yo considero que Netanyahu es parte de un extremo, aunque todavía hay más extremistas ahí que son los que promueven todavía las colonias ilegales, o en Cisjordania, etcétera. Esto pues genera mayores agravios que están ahí, ¿no? Pero el caso es que yo creo que ayudaría mucho que Netanyahu saliera del poder. Y por supuesto, los terroristas no deben de ser avalados por nadie, ni Hamas, ni Hezbollah, ni nadie así. Y hoy el mundo pende de un hilo, porque esa guerra podría extenderse más y podría llegar incluso al ámbito nuclear en algún caso, ¿no? Dicen que Irán ha estado desarrollando esa tecnología, etcétera. Israel tiene armas nucleares. La verdad es que no queremos ver esto, no queremos ver que esto se extienda, y la única forma, me parece, que tenemos que avanzar es que haya dos estados y ya dejen de matar a la población civil. Tanto los grupos integristas, los grupos radicalizados de Hamas y Hezbollah que recurren al terrorismo, como el gobierno de Israel, tienen que dejar de matar a la población civil. Ya basta, ¿no? Ya basta de tanta muerte, de tanta dolor, ya. Y pongamos las bases de la paz, porque esto se puede salir de control, ¿no? Es un verdadero polvorín. No debe extenderse más la guerra, y para eso me parece que tienen que estar al frente quienes quieran la paz, ¿no? Y ojalá eso sea lo que se avance, porque nosotros lo vemos lejos, pero la guerra nos puede llegar en algún momento a afectar de manera decisiva, ¿no? Y por supuesto, ¿qué les voy a decir? 4-0. Mis vikingos van 4-0. Nadie daba, decían que para estas alturas iba a estar 1-3, ¿no? Está 4-0 invicto los vikingos. Y el domingo voy a madrugar, porque a las 7:30 de la mañana es el juego en Londres contra los Jets. Y pues nos vamos a encontrar a Rodgers, que es un viejo conocido de los vikingos, porque él era el mariscal de campo de los empacadores. Y también, que me perdonen, más bien, y si no me perdonan, pues ni modo, mis Pumas le ganaron al América, y termino con un Goya. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Goya! Universidad
¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Esos pollitos que nos iban a ganar. ¿Y dónde están? Bueno, gracias. Gracias. Caigamos en la mejor forma de superar la tentación es cayendo en ella. La lucha sigue.